Nos encontramos de nuevo en nuestro curso bíblico. Hemos dado ya la introducción y ahora pues nos corresponde ya comenzar el desarrollo de los distintos capítulos. El primer capítulo le vamos a titular la Biblia como revelación de Dios. Y quisiera comenzar pues aclarando los términos. Cuando hablamos de Biblia, de dónde viene la palabra Biblia, es el plural en griego de tom biblion, que significa el librito. Ta biblia significa por lo tanto pues una colección de libros. O sea, cuando nos enfrentamos a la Biblia, no debemos pensar pues ni tomarla como un libro con un solo autor, sino por el contrario, más bien una pequeña biblioteca de 73, una colección de 73 libros con diversos autores, diversas experiencias, situaciones, contextos históricos, mentalidades, e incluso variedades pues, de cultura. El tiempo que recoge más o menos la Sagrada Escritura, estamos hablando por lo menos de 11 siglos. Hay quienes estiman que sea un poco más de tiempo, pero bueno, son todas hipótesis no necesariamente tan precisas. Pero por lo menos desde que comenzó, bueno, no dan registro los textos desde el siglo X antes de Cristo, pues durante la monarquía ya de David y después de Salomón, y luego hasta el primer siglo de la era cristiana. Entonces, por lo menos esos 11 siglos de historia en todas las regiones que nosotros tenemos, pues del Oriente Medio, parte del norte de África y parte de Europa. Es decir, son como las regiones en las que vienen contenido pues todo lo que tenemos allí. Hablamos de varias lenguas también. Hablamos del arameo, que es la lengua pues, más extendida y la más popular entre los israelitas. Después está el hebreo, que es la lengua culta. Tenemos luego también el copto, que es otra de las lenguas que se habla sobre todo en el norte de África, por Alejandría, esa zona, pues y Egipto. Y por supuesto, pues el griego, que es más cercano quizás a nosotros y que lo introdujeron pues todo cuando hubo la invasión de los macedones, de todos los griegos hacia el siglo IV y III antes de Cristo. Entonces, la Biblia es una colección de libros y una colección que exige pues el respeto propio de quien se enfrenta pues no a un texto, sino a una multitud de textos con géneros literarios, formas literarias diversas de acuerdo pues a la riqueza cultural de todo pues el Medio Oriente, de Egipto, de Israel, de los griegos, es decir, es realmente pues es un compendio. Y toda la riqueza de la Sagrada Escritura, toda la riqueza literaria, pues exige respeto. Siempre hay que respetar la Sagrada Escritura. No se puede tomar los textos como si fueran pues, un manual de cocina, que hay que aplicarlo tal y como está allí. Hay que saber analizar cada texto en su contexto, ir identificando pues, realmente cuál era la intencionalidad del autor, a quiénes va dirigido, cuáles son los contextos de significado pues, que encierra pues, cada uno de los libros y además de ello pues de percibir en todo ese mundo pues literario la palabra de Dios. Y ahí viene la segunda parte, que es la revelación. ¿Qué significa revelar? Revelar significa mostrar algo que está escondido. Ahora, quien toma la iniciativa de la revelación es Dios, es decir, Dios decide hablar con los hombres, hablar con cada uno de nosotros en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, respetando el proceso evolutivo del lenguaje, de la cultura, de la historia. Es decir, nuestro Dios es un Dios que respeta al ser humano en su capacidad de comprensión y le va hablando al hombre con su propio idioma, en su propio tiempo. De manera tal que nosotros pudiéramos decir que hay una especie de progresión, de progresividad, o también podemos hablarlo así, de economía pues, de la revelación. La Biblia es palabra de Dios, ciertamente toda ella, pero Dios respeta los procesos humanos y por lo tanto le va hablando pues a cada hombre de cada época con las categorías y la posibilidad de comprender, de manera tal que un texto escrito hace, supóngase usted, 3000 años atrás,
es significativo, sobre todo para las personas de hace 3000 años atrás. ¿Cómo hacemos nosotros para apropiarnos un texto que no fue escrito para nosotros, sino que fue escrito como un testimonio, pues, de amor, para conservar la memoria de un pueblo en búsqueda de su identidad y en búsqueda de darle, pues, sentido a lo que estaba viviendo en los diversos contextos históricos? Bueno, ahí es donde precisamente entra el papel, pues, del Espíritu Santo, que le da a estas letras su carácter de palabra de Dios, vivifica las letras muertas, convirtiéndolas en palabra de Dios, de manera que Dios nos hable el día de hoy. Siempre es importante que nosotros sepamos que siempre habrá una distancia insalvable entre el autor, los destinatarios originales, y nosotros, que ahora somos los lectores de ese texto. Respetar el texto, respetar quién lo dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo, nos permite, pues, a nosotros hacer una auténtica interpretación y una auténtica actualización de los textos. Entonces, ¿qué revela Dios? Fundamentalmente, Dios revela cosas de sí. ¿Qué revela Dios? Dios fundamentalmente revela cosas del hombre, del mundo, de las relaciones del hombre, el mundo y Dios. Y de todas esas revelaciones Dios va comunicándose y al final va autodonándose. Entonces pudiéramos hablar de la revelación en varias categorías. Primero, como un mostrar a Dios la verdad, pero también como un comunicarse con los hombres para que el hombre haga comprensible, el hombre comprenda realmente, pues, qué es lo que Dios le quiere decir, y en ese sentido Dios tiene que hacerse comprensible y audible. Si nosotros intentáramos dialogar con el Señor en su propio lenguaje, pues quedaríamos mudos. Si Dios nos hablara en su propio lenguaje, no habría forma de que nosotros entendamos qué es lo que realmente quiere decir. Entonces Dios tiene que abajarse, Dios tiene que acercarse, pues, al ser humano. Dios tiene que hablarle en lenguaje humano, con todas las limitantes que tenga el lenguaje humano, para que el hombre sea comprensible y ese diálogo pueda realmente darse. Finalmente, pues, debemos entender la revelación como una autodonación de Dios. Y no solamente Dios nos muestra verdades, no solamente se comunica y habla con nosotros, iluminando su misterio, el misterio del hombre, sino que al final también Dios se nos da. Y en este sentido, pues, la palabra de Dios es fruto de un Dios que se acerca al ser humano para iluminar su misterio y para darle las herramientas de la comprensión de sí mismo en búsqueda, pues, de la propia salvación. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Pues lo ha hecho de distintas maneras. En un primer momento nos hablaba a través de los profetas, nos dice la carta a los hebreos, pero en los últimos tiempos nos habló por medio de eso. Entonces podemos decir, pues, que tenemos como dos grandes momentos en esta revelación. Primero, todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que realmente tiene que ver, pues, con un deseo de Dios de hacer una alianza. En hebreo, alianza se dice berit. La alianza eran aquellos pactos que hacían sobre todo dos grandes personajes o dos iguales. Sin embargo, Dios decide hacer un pacto totalmente desigual con su pueblo. Hablamos entonces de una primera alianza. Pero fíjense que esa alianza tiene varios rostros. Tenemos la alianza del Sinaí, tenemos la alianza con Noé, tenemos la alianza con Abraham. Es decir, Dios es un Dios de alianzas. Dios quiere establecer, pues, con el ser humano, con toda persona, un pacto, un acuerdo, y Dios siempre es fiel. Si hay algo que nosotros vamos a notar siempre en las Sagradas Escrituras, es la fidelidad absoluta de Dios a lo que Él ha prometido y a lo que Él ofrece. Y también, lamentablemente, tendremos que comprobar la infidelidad continua también del ser humano, que no es capaz de mantener su palabra en el tiempo, sino que continuamente tiene que estar como recomenzando, porque siempre transgrede los términos de los distintos acuerdos, de los pactos. Prácticamente todas las alianzas que se dieron, pues, en el Antiguo Testamento fueron quebrantadas, pues, por el ser humano. Y luego, cuando estamos en el Nuevo Testamento, Jesús, que para nosotros es la plenitud de la revelación, porque ya no es Dios quien nos habla a través de Él, sino que es Dios mismo hablándonos, porque nosotros entendemos que la encarnación del Señor es el signo, pues, de revelación, pues, más profundo, real y definitivo. Entonces, si quizá en el Antiguo Testamento Dios se nos mostraba como Yahvé, como aquel que acompaña a su pueblo, que se acerca, que le promete cosas, que va abriendo, pues,
un horizonte de sentido para un pequeño pueblo, un puñado de beduinos, porque eso era lo que eran el pueblo de Israel, pues nómadas del desierto, y con esos nómadas del desierto él entabla, quiere formar un pueblo en torno a una legislación que él mismo le da. Esa es la Torá, la ley, los 10 mandamientos. Entonces, ese Dios pues que está allí pues en el Antiguo Testamento, que establece su pueblo, dice: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y establece la normativa pues de ese pacto. Es un Dios que va acompañando pues a este pueblo en todos sus periodos, en todas sus circunstancias, en sus fracasos, en sus éxitos, y por eso Israel llega a llamarlo en tiempo de guerra el Dios de los ejércitos, Yahvé, Dios de los ejércitos. En tiempo de paz era el Dios misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. De manera pues que Dios va adoptando también diversos rostros de acuerdo a la comprensión que el pueblo hace a Israel. Entonces es importante que veamos que no es que haya distintos dioses, sino que hay acercamientos diversos a Dios, y cada uno de esos acercamientos corresponde pues a una visión teológica de Dios, en la que Dios va adoptando distintos rasgos. Esto es importante porque el Dios es el mismo. Quien varía es la comprensión que el hombre hace, que el ser humano, que el pueblo de Israel hace de Dios. Entonces, unos se acercan de una forma, otros se acercan de otra. Fíjense, no es lo mismo, por ejemplo, el Dios, digamos, de la liturgia, del culto, que el Dios real mesiánico de los ejércitos, como tampoco será el mismo Dios del pobre, del pueblo que está siendo oprimido, y como tampoco será el mismo Dios de los profetas que de alguna manera denuncian lo que está sucediendo, la corrupción de las distintas instituciones, llaman a la conversión. Entonces, Dios es el mismo, Él es el mismo, pero el acercamiento, la aproximación, la visión o la imagen de Dios que tiene cada uno de estos grupos humanos, pues es la que va variando y enriquece. O sea, no podemos entonces, por lo tanto, quedarnos con una sola imagen de Dios, y más bien debemos buscar la pluralidad de rostros, y al final quien nos revela el auténtico y verdadero rostro de Dios pues es Jesús. La Biblia expresa ese deseo de Dios de traer la salvación al mundo, a la humanidad, comenzando por Israel, pero abriéndose hacia todos los pueblos. Si hay algo que va creciendo en la conciencia de Israel, es que ellos son una nación santa, un pueblo elegido, pueblo de la alianza, escogido por Dios, su heredad particular. Todo eso forma parte, lo escucharemos pues, en los salmos, lo escucharemos en toda la literatura pues, histórica y poética de Israel. Esa conciencia se va dando. Y es verdad, pero lo que quizás Israel no se da cuenta, y ya va surgiendo en algunos profetas, especialmente en Isaías, es que Dios dice: eso es muy poco. Eso es muy poco. O sea, es muy poco que seas mi pueblo. Es muy poco que mi amor se quede con Israel. Y ya Dios comienza a vislumbrar ese tema de las naciones, Quiero ser luz de las naciones, te haré luz de las naciones. ¿Cuáles son las naciones? Las naciones son todos los pueblos de la tierra que no incluyen a Israel. Entonces Israel se va a resistir mucho. Todavía al día de hoy Israel se resiste a que Dios sea el Dios del universo. Quieren simplemente acapararlo, quieren que sea el Dios de Israel, pero no. Dios es universal. Dios siempre ha querido la salvación pues, de la humanidad, la salvación del mundo, pues es creador de todos. Y si hay algo que comienza diciendo el libro de Génesis, es que Dios ha creado todo, y por lo tanto al crearnos todos y al crearnos a todos, es el Dios de todo el universo, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las culturas. Pudiéramos decir en este sentido, ¿verdad?, de la universalidad de Dios y de la universalidad de la salvación, que Dios es católico. Dios no se limita a un solo pueblo y a una sola experiencia. Y eso, bendito sea Dios, porque si hay alguien que comprendió bien este sentido, fue la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, abierto a todo el mundo, abierto a todas las razas. De hecho, el mandato pues, apostólico que encontramos en Marcos, al final del Evangelio de Marcos 16, y también en Mateo 28, es un envío universal. El mensaje revelado debe llegar a todos los pueblos de la tierra, y todo el que se bautice, todo el que crea, todo. Y cuando dice todo, es todo. Todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas. Entonces,
Fíjense cómo esa voluntad pues de revelación que comenzó en el pueblo de Israel no se queda en el pueblo de Israel. Ya en el Antiguo Testamento comienza a vislumbrarse que definitivamente la salvación debe llegar a todos los pueblos, y es Jesús quien luego, después que inaugura pues el reino de Dios, que es la gran novedad, que después que nos muestra el verdadero y auténtico rostro del Padre, porque como dice muy bien Juan en el prólogo, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y en cambio, quien sí nos lo ha dado a conocer es aquel que vive junto al Padre, que vive junto a Dios, que es eterno y consustancial con el Padre. Él nos ha mostrado su verdadero rostro. De manera tal que si en algún momento de nuestra vida nosotros llegáramos a tener un pequeño conflicto en la imagen de Dios, no es un conflicto de dioses, hay que estar muy pendiente, porque a veces encontramos programas por allí de algunas personas que quieren ser teólogos y no lo son, que dicen que hay conflictos de dioses, que Yahvé es uno, que Elohim es otro, que Él es otro y que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es otro. Y entonces que decir, no es otro, es el mismo. Lo que varía es el acercamiento del pueblo de Israel de acuerdo a sus contextos y necesidades a Dios. Dios sigue siendo el mismo, se va mostrando el mismo, y al final quien nos revela el auténtico y verdadero rostro de Dios es aquel que ha vivido siempre con Dios y se ha encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que es Jesús, tal y como nos lo dice Mateo, ¿verdad? Enseñándonos que se cumplen pues en Jesús las profecías de Isaías 7. Entonces, les decía, si nosotros en algún momento llegamos a tener un pequeño conflicto entre las imágenes o las teologías del Antiguo y Nuevo Testamento, pues obviamente pues para nosotros priva la imagen que Jesús nos muestra, y en eso los evangelios son extremadamente hermosos. En eso los evangelios nos revelan el verdadero rostro de Dios, un rostro que quizás estaba presente en el Antiguo Testamento, pero muy escondido, muy solapado, quizás por los intereses y las necesidades a veces de legitimar determinadas acciones, guerras, todo eso, quedaba como muy opacado el rostro amoroso, paterno de Dios, que es misericordioso, que apuesta por el ser humano, que llega hasta incluso a la locura por buscar salvar a la persona que se había extraviado. Entonces, cuando llegamos a tener ese conflicto quizás entre un Dios guerrero, celoso, iracundo, que quizás manda que se desechen las personas, que haya exterminio, y luego encontramos un Dios que no se reserva absolutamente nada, sino que por amor entrega incluso a su propio Hijo, y en su Hijo ama y abraza a la humanidad. Pues usted me dirá con cuál de los dioses, cuánto las dos imágenes de Dios se quedan. Obviamente la segunda es superior a la primera, y obviamente la segunda corresponde a una revelación plena, superior de Jesús frente a las limitaciones en la comprensión de Dios que iban viviendo pues estos pueblos en sus circunstancias de guerra, de querer dominar y poseer la tierra, y digamos sus desmanes históricos que tenían. Pudiéramos entonces, como les decía, pues hablar de una evolución en la comprensión de Dios, una evolución también en la revelación de Dios. Y en este sentido es muy importante porque vamos a encontrar teologías muy antiguas, con estratos muy antiguos, que tienen por supuesto un valor, pero que ese valor es relativo al valor superior que nos lo da Jesucristo. Es como si yo pusiera el ejemplo, bueno, no es mío, es de San Pablo. San Pablo dice, yo quisiera darles a ustedes alimento sólido, le dice a los corintios, yo quisiera darle alimento sólido, pero todavía no lo pueden soportar, así que simplemente les daré leche. Entonces, ¿qué pasa? Entre textos pues muy antiguos y arcaicos, de unos estratos muy antiguos, y textos novedosos posteriores, nosotros debemos ser capaces de entender que no necesariamente hay contradicción. En lo que hay es evolución en la comprensión del ser humano, del misterio que Dios ha venido revelando, y Dios ha venido hablándole al ser humano cada vez más claro, en la medida en que ese ser humano puede comprender lo que Dios le dice. Esto es fundamental. Pues si no entendemos esto, nos quedamos con textos de 1200, 1300 años antes de Cristo, 3000 años desde nosotros, y lo queremos aplicar a una persona hoy en un contexto distinto, con significados distintos. Por ejemplo, el capítulo 20 del Éxodo
que es uno de los capítulos más controversiales, con el cual zarandean pues el mundo católico, llamándonos idólatras. Qué bonito sería poder analizar ese texto en el contexto histórico y lo que estaba viviendo Israel, de cuando fue redactado, ver un poquito la historia de su redacción, ver también las teologías subyacentes y ver realmente qué es la idolatría y por qué ese intento y ese esfuerzo de pasar de unas etapas en las que Israel estuvo, digamos, acariciando el politeísmo, saliendo del politeísmo como una religión de diversos dioses, yendo hacia otro estrato que se llama el enoteísmo, es decir, un dios entre muchos dioses. Por eso se habla del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Ese Dios es un Dios entre otros dioses, hasta llegar al estrato del monoteísmo, cuando ya se dice, no, los otros no son dioses, realmente los otros dioses no existen, existe un Dios único y verdadero. Entonces pasa a la unidad de Dios y a la unicidad de Dios, eso le llamamos el monoteísmo. Bueno, en esa evolución teológica de la imagen de Dios pasan muchos siglos. Quizás a lo mejor ustedes no lo saben, pero también Israel tuvo, tenemos indicios de eso, de que hubo sacrificios humanos. La historia de Abraham nos habla de sacrificios humanos que se iban a hacer. La historia de Josafat y su hija nos habla de sacrificios humanos que se hacían para agradar a la divinidad, igual que todos los dioses paganos que había. Entonces también Israel tiene que ir celebrando de la teología circundante, de los cananeos, de los fenicios, de los mesopotámicos, ¿verdad? También de los babilonios, de todos los pueblos que estaban por ahí, de los cananeos y de Egipto. ¿Cuánto tiempo tuvo Israel en Egipto? 400 años. En 400 años, ¿cuánto no se contamina una fe? ¿Cuánto no se contamina la teología? Está 80 años en el exilio en Babilonia y también con los asirios. Entonces, hay por supuesto que hay una contaminación, pero también puede haber una riqueza y una posibilidad de ampliar la comprensión de lo que Dios va revelando. Entonces, esto es fundamental. Hay una evolución, hay un modo de pensar y por supuesto, cuando hay conflicto, no olvidarse que el conflicto se resuelve desde la persona de Cristo. Para nosotros Jesús es el criterio fundamental de interpretación y lectura de todo el Antiguo Testamento. Sin Jesucristo, todo el Antiguo Testamento queda vacío, queda como una sombra, sin ninguna comprensión real y total. Queda, digámoslo así, pues en un lenguaje más criollito, queda chucuto. O sea, el Antiguo Testamento solo adquiere en Jesucristo la auténtica interpretación, de manera tal que todo tiene su valor. Usted lo puede estudiar, lo puede comprender muy bien, pero se comprende siempre para el pueblo de Israel. Pero cuando usted desea aplicarlo a la iglesia, cuando usted desea aplicarlo a nosotros en nuestra vida como cristianos, necesariamente debemos emplear pues el criterio hermenéutico, se llama así, cristológico, es decir, Jesús es los lentes que nosotros ponemos para leer, interpretar y comprender pues los textos del Antiguo Testamento. Y cuando entran en conflicto, pues simplemente se dirime el conflicto, se resuelve el conflicto a partir de lo que Jesús nos ha revelado. Entonces tenemos alianza, una alianza que Dios ha venido haciendo pues de distintas formas y que va adoptando pues diversas características. Dios se revela y todo eso va siendo recogido. Creo que en este momento es importante que nosotros sepamos cómo se dio quizá un poquito pues la redacción de los distintos libros. Lo primero que sucede es la vida humana. Esa vida humana, Dios acontece esa vida humana y Dios se va revelando en esa vida humana. El ser humano va reflexionando. Los profetas y los distintos autores, los agiógrafos, reflexionan sobre esos acontecimientos, perciben esos acontecimientos, la voz de Dios, y deciden escribirlo. Toda tradición, acuérdense que primero es el hecho, después del hecho viene la interpretación, después viene la memoria de ese hecho que ordinariamente se mantenía vivo de manera oral, y por supuesto después viene la escritura. Entre el acontecimiento, la interpretación, la transmisión y la escritura, eso no es inmediato, a veces pasan siglos, y ustedes sabrán que en el tiempo, cuando algo se va transmitiendo oralmente, se le añade, se le quita, se pierde. Y díganme si había alguna persona que dictaba y alguno era lento para tomar las escrituras, de repente dijo esto, el otro copió otra cosa. Entonces, lo humano también interviene en las escrituras. Por eso debemos estar siempre pues muy atentos en este sentido
a no absolutizar pues las verdades, sino incluso hasta desarrollar un cierto sentido pues de la sospecha cuando algo no nos parezca, un cierto sentido de la sospecha. Eso no significa que no hay una verdad bíblica, sí la hay, claro que hay una verdad bíblica, pero también debemos entender que lo humano muchas veces se mezcla. Algún copista que estaba cansado, alguno que tenía alguna intención pues muy particular, formaba parte de algún grupo, eso condiciona la percepción de la revelación y condiciona también la escritura. Y bueno, todo el mundo sabe que cada uno lee e interpreta de acuerdo a su mundo de vida y a sus intereses, y a sus deseos y motivaciones. Cuando una persona va a la playa, cuando una persona va, por ejemplo, a un casco histórico, pues cada uno lo ve de distinta manera. El historiador lo ve como historiador, pero el arquitecto lo ve como arquitecto. El policía lo ve como policía, es decir, cada uno percibe la realidad de acuerdo a una serie pues, de elementos que son los que condicionan y posibilitan esa percepción de la realidad y su correcta interpretación. Bien, para nosotros la Biblia contiene parte de la revelación de Dios. Toda ella Dios revela a través de ella, de las Sagradas Escrituras. Esas Sagradas Escrituras, por la acción del Espíritu Santo, se convierten para nosotros hoy en palabra de Dios, pero palabra de Dios proclamada en el contexto de una comunidad. Nunca, escúcheme bien, nunca interpretada de manera individual o privada por cada uno de nosotros, porque la Sagrada Escritura no fue escrita ni para lo privado ni para lo individual. Fue escrita como el testimonio de una comunidad que en el diálogo con el Señor y en su crecimiento va reflexionando y va escribiendo el fruto de esa reflexión, de la oración, de sus caídas, de ese levantarse y de su experiencia pues de Dios. Esa experiencia siempre comunitaria. La Biblia es siempre comunitaria. Por lo tanto, y se fue dada por una comunidad para una comunidad. Dios se revela a un pueblo. Yo puedo leerla personalmente, pero debo entender que la interpretación siempre debe ser comunitaria, porque a nadie, eso lo dice muy claro San Pablo, ¿verdad? A nadie, y San Pedro también, a nadie le está permitido interpretar de manera individual y quizás hasta relativista la Sagrada Escritura, porque ninguna profecía fue escrita para nadie en particular, sino para todo un pueblo que en diálogo pues, con el Señor decide crecer, decide avanzar. Quisiera pues ya ir culminando este encuentro sobre la Biblia como revelación, recordándoles que toda ella es palabra de Dios. No unos capítulos sí y otros capítulos no. No lo que me conviene sí y lo que no me conviene no. Creo que en este sentido la madurez y adultez espiritual debe llevarnos a comprender la globalidad de los 73 libros de la Sagrada Escritura. Son los 73, tanto la Biblia hebrea o Antiguo Testamento como nosotros lo llamamos, realmente debemos llamarle Biblia hebrea, compuesta por un grupo de 3 grupos, que sería la Torá, todo lo que es la ley, Pentateuco, Neivim, todo lo relativo pues, a los profetas, y Ketuvim, que son los libros sapienciales, todo forma la Tanakh judía. Toda ella es revelación, toda ella es revelación. En la Septuaginta, que es una de las versiones que nosotros tenemos, que se desarrolló por 70 varones en Alejandría, nosotros encontramos en la Septuaginta esos 46 libros que ellos consideraron en ese primer momento, ese canon pues muy antiguo, consideraron inspirados. Esos 46 no estaban en la otra versión sinaítica, pero sí se encontraban en Alejandría. Y es interesante ver que cuando se encuentran los papiros de Qumran, después hablaremos de lo que son los papiros de Qumran, allí se encontraron textos en hebreo de procedencia, por supuesto, judía, de varios de estos del eclesiástico que se encontraban solo en griego, y quizás por eso fueron considerados que eran no inspirados, porque estaban escritos en griego, pero resulta ser que ahora se encontraron en hebreo esos mismos textos, y pues los que decidieron allá en el conciliábulo de Yamnia, decidieron que esos 7 libros que también los protestantes no tienen, no eran inspirados porque no estaban escritos en hebreo, sino en griego, pues ahora no sé por qué
no asumen que estaban escritos en hebreo, porque fueron encontrados en Qumran. Y luego los 27 libros del Nuevo Testamento también pues completan ese canon. ¿Y quién nos lo ha dicho? Nos ha dicho la Santa Madre Iglesia, que nos ha dicho precisamente pues eso. Toda la Biblia, absolutamente toda, revela, muestra la palabra de Dios en un tiempo que por la fuerza y por la acción del Espíritu Santo se convierte para nosotros hoy en palabra de Dios. Entonces estamos invitados a hacer pues que esa letra muerta, que esa letra histórica se convierta en un acontecimiento de revelación hoy. Que Dios les bendiga y les acompañe. Espero que se haya comprendido pues lo que he querido con mucho cariño mostrarles.